Amén. Pues nosotros vamos a escuchar el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Espero que sea de bendición, hermanos, para ustedes. No olviden que hoy en la tarde también hay un culto por en línea. Un hermano va a estar predicando hoy a las 6 de la tarde, así que por favor estén al pendiente para escuchar el mensaje también de la tarde. Entonces, el tema de esta enseñanza se titula Cristo llegará a tu barca. Vamos a orar para que Dios nos bendiga en esta mañana. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, porque tú nos permites estar aquí reunidos para escuchar tu mensaje. Te pedimos, Padre, que seas tú el que obres en nuestros corazones, Padre, y que seas tú el que nos esta mañana. Gracias, Padre, por permitirnos escuchar tu palabra y también compartirla, Señor. Te pedimos que tú bendigas las palabras que se van a escuchar el día de hoy, que tú nos enseñes, Señor, y que tú toques nuestros corazones, nuestra mente, que podamos retener, Señor, lo que tú nos vayas a enseñar hoy. Ayúdanos a practicar, Señor, lo que vamos a escuchar de tu palabra y ayúdanos a ser de bendición a otras personas, pero primeramente ayúdanos a ser de bendición a ti, Señor. Gracias, Señor, nuevamente te damos por otra oportunidad más de estar reunidos aquí en tu casa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Abramos nuestras Biblias ahí en el pasaje que leímos hace un rato, en Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33. Es un pasaje yo creo que ya muy conocido y yo creo que ya hemos escuchado muchos mensajes que han salido de este pasaje, y normalmente hemos escuchado los mensajes donde pues el mensaje habla que debemos de salir de nuestra barca, debemos de salir de nuestra área de confort. Donde este tipo de mensajes habla que el cristiano no debe de quedarse en la barca, que debe de salir, así como salió Pedro, y debe de enfrentarse a las situaciones, salir de la comodidad, enfrentar la tormenta, y de eso vamos a estar hablando en bueno, no precisamente de eso que mencioné, pero vamos a estar tocando este mensaje, esta porción de la palabra de Dios. Ahí en sus Biblias, Mateo capítulo 14, versículos 22 al 33, dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos visto a esos magos, magos, ¿no? Que vemos en la tele, y que según a ciertos magos caminan sobre el mar? ¿Cuántos han visto esos programas? Yo miraba un programa hace años, cuando yo era joven. Este mago, voy a decir su nombre porque no tiene una imagen muy bonita, pero este mago tenía un estilo muy rockero, su pelo largo. Pero él hizo un truco que nadie había hecho. Él empezó a caminar sobre el agua. Entonces, ¿cómo se llama?
6 años. Entonces, según en esos días, él era, digamos que el primero que lo hizo en vivo, con cámaras y todo eso. Entonces, con el paso del tiempo, salió otro programa de magia donde el mago descubría a los magos, enseñaba cómo se hacían los trucos. Y él repitió el mismo truco de esa persona, donde ponían postes, digamos, o muros en la alberca de cristal. Entonces no se miraba nada, eran como varios muros separados del uno al otro para que la gente pasara por ahí, los que estaban involucrados en el truco, que pasaran por ahí y uno dijera en la tele, mira, está caminando por el agua. Vemos que pues, son trucos. Nadie ha logrado hacer eso más que Pedro. Y lo hizo con la ayuda de Jesucristo. Entonces, es muy interesante, hermano. No sé si se han puesto a imaginar cómo un hombre pudo caminar en el agua. Y obviamente sabemos que Jesucristo podía hacerlo si él quería, pero un hombre normal, común y corriente como nosotros, pudo caminar en el agua, y no fue algo mágico, fue por el poder de Dios. Hoy, hermanos, vamos a estar viendo este pasaje sobre esa barca, sobre esa persona que decidió salir a caminar en el agua, y después de ver la tormenta, dice ahí que tuvo miedo y se hundió. Ahora vamos a tocar eso, pero no vamos a hablar precisamente sobre eso. Muchos hermanos, muchos cristianos, o si usted, hermano, quiere caminar sobre las aguas, a fuerzas tiene que salir de la barca. Si usted está en una situación difícil, en una situación complicada, hay muchas veces que uno tiene que salir de la barca y enfrentar esa situación, ¿verdad? Tiene que salir de su comodidad. Hemos aprendido a través de la palabra de Dios que la vida, hermanos, está llena de retos. Lo hemos visto con las personas que están en los personajes bíblicos que tuvieron muchos retos: David, Moisés, Salomón, Saúl, todos ellos tuvieron retos. Y nosotros en estos días también tenemos retos, hermanos. Debemos entender que la vida cristiana no es algo sencillo, es trabajo de día a día. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos que enfrentar la duda. Muchas veces dudamos de lo que hacemos o de lo que somos o quién somos. O el orgullo, hermanos, muchas veces nos detiene. O el desánimo. Hay veces que pasamos por una situación difícil y nos desanimamos. Y el cristiano, cuando se desanima, ¿qué empieza a hacer, hermanos? Un cristiano cuando se desanima. Alguien que me diga, quiero que participen. Alguien que me diga, cuando un cristiano se desanima, ¿qué es de lo primero que deja de hacer? Deja de venir a la iglesia, ¿verdad? Cuando está pasando por alguna situación complicada o pasó por alguna situación difícil, deja de venir a la iglesia. ¿Otra cosa, hermanos? Deja de orar. ¿Qué más? De leer la Biblia. Se desanima y muchas veces, bueno, unas veces son por algo que pasó en su vida, u otras veces fue porque algo que miró en la iglesia o en una persona que se hacía llamar cristiano o cristiana. Pero esos desánimos o esas cosas que hace ese cristiano ya es decisión de él mismo, ¿verdad? Porque nadie se nos obliga a hacer esas cosas. Estas cosas mencionadas son elementos que nos detienen al propósito de Dios en nuestras vidas. Nos estancan, hermanos. La duda, el orgullo, el desánimo nos detienen y detienen el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Porque con cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Pero esas cosas detienen al cristiano, al Hijo de Dios. Y no se puede cumplir el propósito como Dios quiso. Vemos el ejemplo con Sansón, hermanos. Dios tenía un propósito para Sansón, liberar a su pueblo. ¿Qué hizo Sansón? De Dios. Y ahora, al final de cuentas, Dios cumplió su propósito, pero yo creo que de una manera diferente a la que pues Dios ya tenía establecido. Dios tenía establecido que Sansón
iba a liberar al pueblo. Pero Sansón decidió cómo iba a liberar al pueblo. Al final de cuentas lo hizo. Pero todos sabemos la historia, cómo terminó Sansón. Y muchas cosas así, hermanos. Dios tiene un propósito en nuestras vidas. Vemos también cómo a veces el cristiano se aleja del camino de Dios. Y ayer estábamos hablando y alguien dijo un tema así en la ven, y alguien dijo, todos vuelven. Entonces, o muchos vuelven, creo que alguien dijo. Y muchas veces así pasa. Se desvía la persona, pero muchas veces vuelve. Y Dios cumple su propósito con esa persona. Lo hemos visto, yo creo, hermanos, en muchas ocasiones. Arranquemos, hermanos, esas estacas que nos detienen. Arranquemos eso que nos atora o que nos retrasa. Hablamos, hermanos, de concentrarnos en Jesús y conocer la mano de su misericordia. Pero, hermanos, vemos aquí en el pasaje las personas que son capaces de salir de la barca, de tomar la iniciativa y querer recibir la bendición de Dios. Dios bendice, ¿verdad?, a esas personas, y aunque se hundan, dice que Dios las vuelve a levantar. Pero ¿qué hay de los que se quedan en la barca, hermanos? ¿Qué hay de los que se quedan en la barca? De los que no decidieron salir de la barca, de los que no decidieron enfrentar el problema, de los que no quisieron recibir la bendición de Dios. ¿Qué hay de ellos, hermanos? ¿Qué hay de aquellos que no pueden caminar sobre las aguas como algunos lo hacen, sobre la tormenta? ¿Qué hay de aquellas personas que deciden quedarse en la barca? ¿Ustedes creen, hermanos, que tendrán oportunidad o no? ¿Alguien me conteste? ¿Tendrán oportunidad de ser bendecidos por parte de Dios? Yo digo que sí, hermanos. ¿Por qué? Porque si no puedes caminar sobre las aguas, Jesús llegará a tu barca para animarte y que tú puedas caminar sobre las aguas. Jesús puede llegar a tu barca. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, que no hagamos nada. Al cabo, Dios va a llegar a nuestra barca y nos va a sacar de ahí. No, hermanos. Estoy diciendo que confíen en Dios. Que cualquier situación complicada que tengan en su vida o que tuvieron en su vida, Dios va a llegar y los va a querer rescatar, los va a querer ayudar. Bueno, pero vuelvo a decir esto, está en que nosotros decidamos si queremos ser ayudados por Él. Cristo llegará a tu barca. Isaías 40:29. Por favor, busquen Isaías 40:29. Hermanos, aquellas personas que quedan en la barca, como aquellos discípulos, son personas, yo creo que muchas veces cansadas de tanta batalla, tal vez, o cansados de tanto problema. Pero ¿qué dice Isaías 40:29? Dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Hermanos, Dios nos dará la fuerza. Hay cristianos que deciden tomar iniciativa, pero hay cristianos que no. Y Dios también quiere ayudar a esos cristianos que se quedaron en la barca. Y Dios les dará las fuerzas, pero solamente si el cristiano le permite a Dios ser ayudado por Dios. Ahora tenemos que aprender a esperar, hermanos. Esperar en Jehová. Esperar en Jehová es saber que su fuerza prometida nos ayudará a levantarnos por encima de toda situación difícil, por encima de todas las dificultades de esta vida. También significa confiar en Dios, y entonces debemos de ser pacientes cuando Dios nos pida que esperemos el cumplimiento de sus promesas. Hermanos, debemos de esperar en Dios. Debemos de saber esperar a la voluntad del Señor. Hermanos, Cristo llegará a tu barca. Si tú tienes miedo de salir a la tormenta, no te preocupes, Él llegará para animarte. Y Él siempre está dispuesto a ayudarte. Esperemos en Dios, hermanos. No comamos ansias, ¿no? No nos desesperemos. Dios nos puede ayudar. Pero debemos de pedírselo, hermanos. Debemos de invitarlo, de que Él llegue. Y ahorita vamos a comprobar eso casi al final del mensaje. Si no puedes caminar sobre las aguas,
Si no puedes caminar sobre las aguas, Jesús llegará a tu barca. Vamos ahí nuevamente a Mateo capítulo 14, versículo 32. Mateo 14, versículo 32. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Bueno, muchas veces debemos dejar que Cristo suba a nuestra barca. Una barca que está siendo mecida por el mar, por las olas del mar, y que casi la vemos destruida. Debemos de dejar que Cristo entre a nuestra barca si queremos ser ayudados por Él. ¿Cuántos de nosotros aquí, hermanos, hemos subido a una barca o a un barco o a un tipo de... ¿Y cómo se siente? Bueno, no sé qué manera estaba el mar cuando se subieron, pero se siente que se mueve todo, ¿no? Cuando fuimos a pescar hace como 2 años con el hermano Juan Treviño, cuando nos subimos el hermano David, el hermano Víctor y yo a un bote. Y yo tenía chorros de miedo porque se meneaba mucho el bote, el hermano Víctor, tranquilo, tranquilo. Entonces yo nunca había subido a uno así tan chiquito y estaba en el río, hermanos. Ahora imagínense ahí en el mar. Entonces estábamos ahí remando, y cuando se movía el hermano Víctor para aventar la atarraya, pues se movía el botecillo y yo no mostraba miedo, sino yo, no, está bien, como si yo hubiera tenido mucha experiencia en subirme en botes. Entonces, pero imagínense ahora una barca que es más grande que un bote en medio del mar, muévese y muévese. Entonces, muchas veces, hermanos, así tenemos miedo a veces, que nuestra barca se está moviendo, se está meneando mucho y tenemos miedo de hundirnos. Pero, hermanos, no olviden que si ustedes invitan al Señor Jesucristo a subir a su barca, Él no va a permitir que se hunda. Él va a calmar la tempestad. Él va a calmar toda situación difícil. Vuelvo a repetir, pero si nosotros queremos. Hace muchos años, me acuerdo que fuimos de vacaciones antes de casarme, y nos subimos a un bote que llevaba muchos barcos, un bote que llevaba muchos carros. Teníamos que, era la única manera de llegar a cierta isla. Entonces subieron mis primos y mis tíos sus carros ahí al bote, y el mar estaba un poquito agitado, y aún así con los carros se meneaba mucho el bote, y también tuve ahí un poquito de miedo. Ahora volvemos imagínense, vuelvan a imaginar los discípulos estando en plena tormenta. La barca estaba, ustedes han visto en la televisión cómo se menean los botes cuando hay una tormenta o hay oleaje muy fuerte. Los discípulos tenían miedo. Como les dije, muchas veces tenemos miedo en nuestra barca. Vamos en nuestra barca navegando por esta vida que le podemos decir mar, y a veces se menea, hermanos, o se quiere hasta voltear. Y tristemente en algunos casos, en algunas personas se les voltea y se hunde, pero es porque no dejaron entrar a Jesucristo en su barca. Hermanos, dejen entrar a Jesucristo en su barca. Hay cristianos muy valientes, hermanos, que salen de la barca y caminan sobre el agua, se hunden, pero Dios los vuelve a levantar, los vuelve a sacar. Hermanos, pero si nosotros somos, o si usted es de los que se quedaron en la barca, usted también puede recibir bendición de Dios. Dios le puede ayudar. Lo que menos quiere Dios es que usted se hunda, pero si uno se hunde es por decisión propia. Invite a Jesucristo a tu barca, porque Jesucristo puede llegar a tu barca. Él puede caminar por ese mar, llegar a tu barca y calmar la tempestad. Si no puedes caminar sobre las aguas, Jesús llegará a tu barca. Mateo 14, 32. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Había sido una noche, hermanos, difícil para los discípulos, una noche cansada. Los discípulos estaban temerosos y preocupados. Hay momentos, hermanos, en nuestra vida que se levantan tormentas. ¿A cuántos no se nos han levantado tormentas, hermanos, en nuestra vida? Situaciones bien complicadas, en las que a veces vemos que la tormenta, vemos que a lo mejor no vemos fin en esa tormenta. Y a veces nos paralizamos. Y muchas veces no sabemos qué hacer. Debemos de dejar que Dios nos ayude en esas situaciones difíciles, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios que era la 4ª vigilia de la noche. Más o menos eran como las 3 de la mañana.
en aquel entonces, la cuarta vigilia de la noche. La tormenta empezando, ellos estaban tranquilos y luego empezó la tormenta, eran como las 3 de la mañana, entonces estaban muy temerosos los discípulos, tenían mucho miedo, obviamente a lo mejor algunos no sabían nadar, yo no sé nadar, ¿quién sabe nadar de aquí? Yo no sé nadar, varios hermanos, ¿usted no sabe nadar, hermana Daisy? Yo no sé nadar, yo he tratado de aprenderlo otra vez en la fiesta que le hicieron a Bebo. Hubo una alberca ahí, yo me andaba ahogando en la alberca. Entonces yo no sé nadar, yo estaba aprendiendo. Me acuerdo que Ari decía, así hermano, hágale así, que no sé qué. Y luego se les ocurrió hacer carreras de lado a lado. Y yo, no, sí, ya sé nadar, ya sé flotar. Ya me andaba ahogando en medio. Entonces yo no sé nadar. Y yo creo que algunos discípulos también tenían temor porque no sabían nadar, tal vez. Pero algunos eran pescadores, ¿verdad? Entonces no sé si sabía nadar o no, pero yo creo que yo estuviera temeroso más por eso, porque no sé nadar. Y muchas veces en nuestra vida, hermanos, no sabemos nadar en esta vida, pero Dios nos ayuda a levantarnos. Dios nos saca si nos estamos ahogando y no sabemos, Dios nos ayuda a sacarnos. Y aunque sepamos, hermanos, aunque sepamos de esta vida, no estamos tan experimentados como para enfrentar todas las cosas nosotros solos. Debemos de dejar que Cristo nos ayude y entre a nuestra barca. Dios quiere que aprendamos a esperar en Él. Muchas veces, como les dije, no vemos fin a esa tormenta, no vemos un final. Hay que aprender a esperar. Hermano, que quiero que mi familia se convierta a Cristo, hermanos. Quiero que mi familia venga a la iglesia. Aprende a esperar y tú conduce bien tu barca. Hay una frase que dice la hermana Daisy cuando decía, no sé manejar, quiero manejar, maneja tu vida, mijo, primero. Entonces debemos aprender a manejar esa barca y pedirle a Dios sabiduría si queremos respuesta de Él. Hay veces que tenemos un propósito, queremos cumplir algo, ¿verdad? Y debemos aprender a esperar en Dios. Mateo 14, 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Hermanos, hay veces que Dios va a permitir esas cosas. Él ya sabía que iba a haber una tormenta. Él ya sabía que los discípulos iban a temer. Él ya sabía, hermanos. Y muchas veces Dios ya sabe a lo que vamos a ir. Y hay veces que Dios permite que esa barca se menee un poquito. Muchas veces, hermanos, para llamar la atención del cristiano. Porque hay veces que el cristiano lleva su barca a otro lado, pero Dios quiere que su barca se conduzca por acá. Entonces lo meneo un poquito para que tenga ahí temor y clame a mí. Muchas veces así pasa, hermanos. Debemos de aprender a manejar nuestra barca. Dice, hizo subir a sus discípulos, entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto, hermanos, que él despedía a la multitud. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. De ahí nos brincamos al versículo 27, en Mateo 14. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermanos, no teman. Si usted le pide a Dios ayuda, si usted quiere estar con Dios y su barca se está meneando, no tema, hermanos, Él lo va a ayudar. Si usted decidió quedarse en la barca, si usted decidió estar ahí como aquellos discípulos, Dios le va a ayudar si su barca se menea o se quiere hundir. Pero todo es, como les dije al principio, si usted decide que Cristo entre en su barca, Dios le va a ayudar. Dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántas veces, hermanos, queremos que las cosas cambien al instante? Estamos en una situación que no nos gusta. Estamos en algo complicado y queremos que todo cambie, hermanos. Queremos que todo cambie al instante, que ya esto pase, que ya lo que estamos viviendo, que ya no lo quiero vivir. Pero muchas veces Dios quiere que esperemos. No sé, hermanos, Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Tal vez nos quiere hacer crecer espiritualmente, tal vez quiere que maduramos en algún área de nuestra vida. No lo sé. Solamente usted y Dios saben por qué está pasando eso. Hay veces que queremos que todo cambie ya.
que quiero esto ya, que por favor consígueme esto allá, o ya quiero salir de esto. Pero no es el plan de Dios así, hermanos. Por eso dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. No teman, hermanos. Primero debemos, muchas veces, hermanos, como les digo, queremos que todo cambie. Pero a veces primero debemos de cambiar nosotros. Nosotros debemos de cambiar primero para que esa situación cambie. Habla de crecimiento espiritual, hermanos, de madurar. Muchas veces Dios nos permite esa situación para madurar, para crecer espiritualmente, para saber qué sentía el otro hermano. A veces puede pasar así, no sé el plan de Dios que tenga con ustedes. Hermanos, saber esperar. Y si queremos que todo cambie, hermanos, primero debes de cambiar tú. Debo de cambiar yo, si yo quiero que todo cambie. Primero debemos empezar con nosotros. Y verán, hermanos, que cuando uno empieza a cambiar y empieza a clamar a Dios, y empieza a pedirle a Dios, todas las cosas se van calmando. Dice, después de la tormenta llega la calma, ¿verdad? Y sí, lo vemos también. Hay una tormenta bien fuerte y es un desastre. Cuando un huracán toca tierra y hace un desastre en las casas y todo, pero después está todo tranquilo. Claro, con sus daños, ¿verdad? Físicos, pero queda tranquilo. Y así muchas veces pasa. Terminamos un poquito dañados, pero se tranquiliza todo. Y Dios nos puede ayudar a seguir adelante. Pedro, hermanos, en ese momento decidió, hermanos, salir de la barca. Imagínense, hermanos, imagínense usted en ese momento, siendo Pedro, viendo toda esa situación, ven a Jesucristo y luego decide salir de la barca. Pues para mí fue muy valiente y tenía mucha fe. Y caminar sobre las aguas. Y vemos a Pedro en una experiencia extraordinaria que ni Chris Angel ni otro mago puede lograr solamente con su propio poder, porque no existe ese poder. Solamente Dios, hermanos, le permitió caminar a ese hombre, a Pedro, sobre el mar, sobre las aguas. Pedro decidió salir y tuvo una experiencia extraordinaria, una experiencia que yo creo que muchos de nosotros quisiéramos tener. Pero vemos a los otros discípulos, hermanos, observando a Pedro caminar en esas aguas. Y esos discípulos estaban en la barca, estaban temerosos, decidieron no salir, quedarse ahí, bajo una tormenta que aparentemente nada la podía detener. Ellos quisieron quedarse ahí. ¿Dónde te encuentras tú, hermano, en este momento? ¿Te encuentras en la barca o te encuentras como Pedro fuera de la barca? ¿Dónde estás? Hermano, si usted está en la barca y si usted quiere salir de esa situación de tormenta, clame a Dios, pídale ayuda a Dios. Pero si tú estás fuera de la barca como Pedro y decides caminar, probablemente te vas a hundir como Pedro lo hizo, pero Dios te va a sacar, así como lo hizo con Pedro. En cualquier situación que estemos, hermanos, Dios nos va a ayudar si nosotros queremos. Es lo que quiero que entendamos todos en esta mañana. En cualquier lugar, si te quedaste en la barca, Dios te va a ayudar si tú quieres. Si te saliste de la barca, Dios te va a ayudar también si tú quieres. Debemos de clamar a Dios, hermanos, a esperar en Dios, pedirle a Él. ¿Dónde te encuentras? Jesús llegará a tu barca. Vamos otra vez a Mateo 14:32. Dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Debemos tener una fe, hermanos, que no se rinda. Y esa es la clave también, hermanos. Una fe que no desmaye, una fe que no se rinda, una fe que no desaparezca. ¿Quién me puede decir qué es la fe, hermanos? ¿Qué es la fe? Según la palabra de Dios. ¿Alguien? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Hermanos, a veces no vamos a ver la salida, no vamos a ver nada más allá, pero debemos de tener fe que hay algo mejor después. Debemos de anhelar algo mejor, hermanos, siempre. No hay que quedarnos en el mismo lugar, estancados, ahí en la barca a la deriva, dejando que las olas se la lleven para allá y luego que las olas la regresen para acá. Debemos de tener fe en Dios, de
sacar de esa situación y de pedirle que Él entre a nuestra barca y que guíe nuestra barca por donde Él quiere que vayamos. Debemos tener una fe que no se rinda ante las circunstancias, hermanos. Hay muchas cosas, hermanos, que se nos puedan presentar en esta vida, muchas dificultades. Tal vez, hermanos, estamos en una situación donde nuestra familia está esperando que hagamos algo que muestre un interés verdadero de cambio. Pedro representa, hermanos, los que se mueven o los que salen para traer soluciones a su casa. Pedro puede representar en este pasaje aquellos cristianos que se mueven para lograr un cambio, ¿verdad? Pero ¿qué hay de aquellos que no pueden salir de la barca? ¿Qué hay de los cristianos que no se mueven para lograr un cambio? Jesús visitará su barca. Y muchas veces, hermanos, sí, Dios va a visitar su barca para animarte, para que guíes tu barca por el camino correcto. Y muchas veces se va a acercar de una manera que no nos va a agradar. Nos va a tener que llamar la atención de alguna manera que no nos guste. Jesús visitará tu barca. Anteriormente Jesús les había demostrado a sus discípulos que Él llegaba justo a tiempo. Y esa es otra cosa, hermanos. Dios hace todo a su tiempo. Todo a tiempo. Dice la palabra de Dios que para todo hay tiempo. Y Jesús sabía ese momento que no hay forma de que Dios incumpla sus promesas, de que Dios nos mienta. Dios no miente, hermanos. Dios no nos puede mentir. Y si Él dice que nos puede ayudar a salir de esa situación, lo va a hacer. Pero solamente si nosotros lo dejamos entrar. Él te va a visitar en la barca, pero tú decides si tú quieres que Él maneje esa barca. Hermanos, debemos de confiar en Dios. Mateo 8, capítulo 14 y 15. Vemos ahí otra situación con Pedro. Dice, vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama, con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Primero aquí, hermanos, en Mateo capítulo 8, 14, vino Jesús a casa de Pedro. Jesús fue a la casa de Pedro. ¿Cuánto tiempo tienes que esperando, hermanos, por una visitación de Jesús que cambie tu vida? ¿Cuánto tiempo estás esperando a que Jesús llegue a tu vida y la cambie? O ahora, ¿estás esperando que Jesús cambie tu vida? ¿O tú quieres seguir viviendo de la manera que tú quieras? ¿Cuánto estás esperando también, hermanos, que Dios llegue a tu vida y cambie la situación de tu hogar? O la situación de tu trabajo, o etcétera, etcétera. ¿Cuánto has esperado, hermanos? Hermanos, los israelitas, ¿saben cuántos años esperaron en Egipto? ¿Alguien sabe? 400 años. 400 años esperaron ellos. Abraham, hermanos, Abraham, ¿cuánto esperó para poder ser padre? 24 años esperó él para poder ser padre, para poder tener un hijo. ¿Cuánto hemos esperado nosotros para que Dios nos saque de esa situación? Solamente ustedes saben. Y muchas veces estamos en esa situación porque no le pedimos ayuda a Dios. No queremos que Dios guíe nuestra barca. En Mateo 8:14, la segunda cosa que se mira ahí, hermanos, dice, y vio la suegra de este postrada en cama con fiebre. ¿Cuántas personas, hermanos, están postrados en sus barcas esperando un milagro? ¿Cuántos cristianos están esperando postrados en sus barcas, esperando que ocurra un milagro? Al igual que los discípulos en aquel día. Hermanos, tenemos que levantarnos. Levántense, levantémonos todos y tenemos que sobreponernos a cualquier situación. Jesús llegará a nuestra barca para ayudarnos a triunfar si nosotros queremos ser ayudados por Él. Mateo 8:15 dice que tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y le servía. Hermanos, lo que está caído en nuestros hogares se va a levantar.
las finanzas, tus sueños, tus metas, tu ministerio. Si tú le pides ayuda a Dios, Dios te va a ayudar a su tiempo y a la manera que Él vea que te convenga más. Porque muchas veces pedimos, queremos las cosas ya, o queremos una cosa, pero Dios no quiere que tengas eso, entonces Dios quiere que vayas por este lado. Debemos también aceptar la voluntad de Dios. Cuando nosotros invitamos a Dios a nuestras vidas, a nuestra barca, debemos dejar que Él la maneje. Debemos dejar que Él tome las decisiones, que Él nos guíe. No importa, hermanos, cómo está tu barca, sucia o destruida. Dios llegará a tu barca a limpiarla y a reconstruirla. Pero si tú quieres, todo está en que uno quiera, porque Dios quiere siempre, Dios siempre quiere, pero uno toma la decisión, Dios no nos obliga. Pero muchas veces pasan esas tormentas donde estamos, sí, Dios, ven a nuestra barca, ayúdanos, como los discípulos. Muchas veces así pasa. Vimos, hermanos, el primer punto, que Jesús llegará a tu barca. Segundo punto, hermanos, todo volverá a la calma. Y eso es una promesa de Dios. Todo va a volver a la calma. Mateo 14:32 dice, se calmó el viento, se calmó la tormenta. Después de la tormenta viene la calma, ¿verdad? Y debemos de confiar en Dios que así va a ser. Así va a ser. Hay veces, hermanos, que nos encerramos o nos quedamos quietos cuando realmente debemos de caminar y debemos de salir, de tomar la iniciativa. Y qué bueno, hermanos, que saber que hay un Dios que ha venido a buscar tu barca. Porque a pesar de que tú no quieres salir de tu barca, Dios llega a tu barca y quiere que te levantes, quiere que sigas adelante. Él te invita a salir de la barca si quieres caminar con Él sobre las aguas, hermanos. Que te vas a hundir, hermanos, hay veces, pero caminar con Dios sobre las aguas es mucho mejor que quedarse en la barca. Que también Dios te puede ayudar, pero es mucho mejor caminar con Él sobre las aguas. Porque si te hundes, Dios te tiene tomado de la mano y te va a volver a sacar. Así que, hermanos, yo les invito a ustedes a que crean en Él y lo inviten a su vida. Que Dios sea el guía de su vida. Que esos problemas, sí, que los desaparezca, pero que ustedes sean fieles a Dios. Vamos a orar, hermanos, en esta mañana para estar despedidos. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza. Es para honra y gloria de Dios, hermanos. Vamos a estar de pie para estar orando, hermanos. No voy a hacer una invitación, pero si usted quiere orar, pase aquí al altar, pídele ayuda a Dios. Si usted tiene alguna situación difícil, hermanos, Dios está siempre dispuesto a ayudarnos. Dios siempre está dispuesto a visitar nuestra barca. Vamos a estar de pie y ojos cerrados, cabeza inclinada. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Padre, porque a pesar de nuestra rebeldía, a pesar de lo que hacemos, Señor, tú tienes misericordia de nosotros, tú nos cuidas, tú nos proteges. Gracias, Padre, porque cuando es necesario, tú nos corriges, tú nos disciplinas, tú obras en nosotros, Padre. Gracias, Señor, porque a pesar de la situación, no nos abandonas. Y a pesar, Padre, que te fallamos, que te pudimos haber fallado en el pasado, tú, Padre, nos puedes volver a usar. Gracias, Señor, por ese amor que tienes para nosotros. Para cada hermano, Señor, que está reunido aquí, te pido que tú les bendigas, les cuides en sus casas, Señor, porque tú bendices a los hermanos en lo material, en lo económico, en la salud. Gracias, Padre, porque tú has cuidado y has provisto a esta iglesia, Señor, de sus necesidades. Gracias, Señor, porque contesta las peticiones y siempre contestas a tu tiempo, Señor, y a tu voluntad. Te pedimos por cada uno de nosotros que estamos aquí reunidos, que tú nos permitas regresar con bien a casa y que podamos ser de bendición a otras personas, Señor. Que podamos compartir el mensaje de tu palabra con otra gente que no conoce de Dios, que no conoce del Evangelio. También, Padre, te damos gracias por nuestro pastor, que
sigue adelante a pesar de todas las dificultades que él y su familia han pasado. Cuídale, Señor, donde esté y permítele regresar con bien aquí a su casa. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.